Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado 22 de mayo, queridos hermanos. Celebramos hoy a Santa Rita de Casia, la santa llamada de lo imposible. Fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre viuda, pero además religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. Hoy cerramos dos libros, el de Hechos de los Apóstoles, que nos ha venido acompañando toda la Pascua, y también leemos la última escena del Evangelio de Juan. El libro de los Hechos resume los 2 años que Pablo estuvo en Roma en su primer cautiverio. Nos saltamos todo lo que cuenta de su primer viaje por el mar lleno de peripecias y su estancia en Malta. En Roma, alojado en una casa, en un posible arresto domiciliario vigilado, Pablo sigue evangelizando, sigue anunciando a Cristo, y ahora precisamente en el centro del imperio y del mundo conocido, Roma. Y Pablo llama a los principales judíos ante los que justificó y dio su versión del proceso que había tenido lugar en Jerusalén contra él. Pero también predicó a muchos enseñando la vida de Jesús con toda libertad. No fue en este cautiverio en Roma cuando dio testimonio con su muerte. Luego fue liberado, visitó otras comunidades y probablemente hasta llegó a España. Y en una segunda detención en Roma es cuando su confesión de fe terminó en el martirio cerca del año 67. Pablo es incansable. La fe inquebrantable que tiene en Jesús le mueve en todo momento y da sentido a toda su actuación. Ya quisiéramos tener nosotros al menos una pequeñita parte de ese espíritu de Pablo, para también predicar con tanta animosidad y con tanta valentía, y para nunca cansarnos ni desgastarnos, para que otros conozcan a Cristo y esté resucitado. Y el Evangelio de Juan continúa la escena de ayer con el diálogo de Jesús y Pedro que sigue hoy, a partir de la invitación hecha al apóstol: sígueme. Dicen algunos biblistas que probablemente es un añadido al Evangelio de Juan para salir al paso de unos malentendidos que había sobre el discípulo amado, a quien algunos parecían atribuir inmortalidad. Para otros es extraño que no le hubiera asignado como sucesor de Pedro cuando éste murió mártir en Roma. Pedro tiene una intervención poco afortunada sobre si también tenía que seguirles Juan. La respuesta de Jesús es un tanto seca. Volviéndose a Pedro le dice: tú sígueme, no te preocupes de Juan. Y el final es majestuoso.
Juan termina afirmando que Jesús hizo muchas otras cosas que no caben en los libros. No todo está escrito. Toda la predicación oral de la Iglesia es más grande y es parte del depósito de la fe que, unido a todo lo que se ha escrito, es lo que el Padre ha revelado en su Hijo y que hoy nosotros seguimos atendiendo por la fuerza del Espíritu. Por eso no podemos, si me permiten la expresión, no podemos comer cuento. Cuando alguien nos diga, es que eso no está en la Biblia, es que eso no está escrito, vayamos a este último versículo de Juan. No todo está escrito. La predicación de la Iglesia fue lo primero y hasta posterior se van a poner por escritos los libros que conocemos del Nuevo Testamento. Por eso la pregunta que alguna vez hemos escuchado, ¿qué es primero, la Iglesia o la Escritura? Y muchos dicen de una vez, la Escritura. No, primero es la Iglesia, porque la vivencia de la Iglesia es la que va a poner por escrito la palabra revelada, los libros. Y no como lo entienden muchos fuera del seno de la Iglesia. Si está, creo. Si no está, no creo. ¿Y dónde queda la vivencia? La experiencia de fe es lo que hace que aquello que se pone por escrito, la comunidad lo asuma porque lo ha vivido. No es que se escribe para que la comunidad lo empiece a vivir. Volviendo a la escena de Pedro preocupado por Juan, debemos entender que el proceso de maduración de los discípulos se fue dando poco a poco. Todos somos débiles y a veces tendemos a mezclar en nuestra actuación motivos espirituales y otros no. Pero Pedro maduró por obra del Espíritu y nos dio más tarde magníficos testimonios de su amor a Jesús. Él todavía no sabe que irá a Roma y que allí, después de un apostolado también lleno de valentía y de entrega como Pablo, confesará con su vida a Cristo. A ese que había negado anteriormente, luego lo va a defender con toda fuerza hasta dar la vida por él. También nosotros pidamos la fuerza de Pedro para levantarnos, para restablecernos, para responderle como ayer compartíamos, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y para con un espíritu maduro, no preocuparnos tanto de quién viene o no viene detrás, sino ir nosotros detrás de Cristo y que aquellos que por nuestro testimonio pobre y humilde quieran también acercarse al resucitado, lo puedan hacer porque han visto que sí es posible seguir al Hijo de Dios. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.